Me pidieron que hablara sobre bueno, escritura, yo digo al tiro lectura y escritura, porque para mí la lectura viene primero, y la verdad es que creo que la lectura, digamos, no existe escritura sin lectura, es como, es una relación, un binomio o una hermandad que no se entiende una sin la otra, una especie de hermanas gemelas muy, muy, muy simbióticas. Eh, y me parece que, bueno, me pidieron eso, que les diera como una especie de charla, conversación sobre lo que es para mí escribir, los métodos que utilizo para hacerlo. Y yo quería partir por ahí, por el lugar que ha ocupado en mi vida, la lectura. Y creo que lo más interesante, podría decir, es que los libros son para mí grandes, no sé si amigos, pero han sido grandes conversaciones, han sido espacios de búsqueda, espacios donde estar. eh, Hay una frase muy bonita de Gastón Bachelard que dice, soy el lugar en donde estoy, y él se refiere, digamos, al rincón de los lectores, a donde el lector va y yace con un libro, porque la relación entre un libro y un lector es una relación muy íntima, es una conversación de dos personas que están, digamos, en un rincón, dice Bachelard. Me gusta la imagen de rincón, así que me la he súper apropiado. Eh, y en el fondo, en ese momento, el lector es ese libro. Por eso yo creo que es muy importante y que quizás sería lo primero para anotar cuando uno está escribiendo y se está aburriendo con lo que está escribiendo o no sabe para dónde va o la cosa se enreda un poco, uno tiene que saber que eso mismo le va a ocurrir al lector. Digamos, uno es lector de su propia obra. Escribir es leer mucho, leerse mucho. Yo creo que yo empeño muchas horas en la escritura, pero la escritura se hace de algún modo un poquito más intuitiva o rápida, como que si estoy con una idea o con un tema que he querido escribir, investigo, 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 y de repente yo siento que ya la historia empieza a escribirse, empieza a formularse algo y ya me siento a escribir y dejo que salga. Eso como muy libremente. Pero luego viene el proceso de leer, leer, leer. Y ahí es cuando uno tiene que ser tiene que empoderarse como lector, porque si bien escribir y leer son dos aproximaciones distintas a la lectura, al acto de leer, una se necesita con la otra. Uno no puede escribir sin leerse. Y ese proceso es el proceso que yo le llamo como de edición, en donde me vuelvo como una lectora muy juiciosa, muy, eh, digamos, exigente de algún modo, porque claro, me hago esas preguntas que quizás se harían los lectores al leer un texto. ¿Esto se entenderá? ¿No se entenderá? Y creo que junto con la lectura eh, hay algo muy importante o necesario, diría yo, como alimento a la escritura, y es también, voy a decir, el arte, voy a nombrar puros artes, el arte de escuchar y el arte de mirar. Creo eh, que uno gana mucho escuchando. Ojo que escuchar no es lo mismo que oír. Creo que oír estamos todos un poco obligados. Nosotros estamos, no sé si obligados o condenados. Estamos condenados a escuchar los retos, a escuchar a la persona que habla con voz pitúa. Y muchas de esas cosas que oímos no entran, no las atendemos, no forman parte de nuestro imaginario. No queda ese run run, ah, mira, esta persona dijo eso. Entonces yo creo, por eso hablo del arte de escuchar. Creo que cuando uno se va a disponer a escribir, uno gana mucho, muchísimo, cuando escucha. Y cuando escucha atendidamente, cuando uno se pone en el lugar del otro. O sea, como que creo que cuando uno escucha de verdad los franceses tienen una palabra que dicen prendre, que me gusta porque tiene esta sensación de que uno
atrapa algo, cuando uno escucha de verdad, uno está atrapando algo que va a generar una especie de run run dentro de nosotros y ese run 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 van a ser preguntas, van a ser ideas y luego prontamente puede ser algo que se escriba. Y luego el arte de mirar, creo que ahí hay una, bueno, es como obvio, a mirar uno tiene que aprender a detenerse, no pasar por la vida así como corriendo, como un enajenado. Eh, y es muy interesante porque uno aprende, yo creo que con el arte de mirar, uno aprende sobre su propio, sobre su propia ignorancia, sobre los límites que tenemos nosotros mismos de todo aquello que no conocemos. Y es bonito porque el Homo sapiens, nosotros, los seres humanos, Homo sapiens sapiens, en su traducción literal quiere decir el hombre que sabe que sabe. Homo sapiens sapiens, el hombre que sabe que sabe. Y el hombre que sabe, también sabe lo que no sabe. Estoy haciendo como una especie de juego de palabras, pero un poco eh, para ponerlos en ese ámbito. Cuando uno mira, cuando uno observa, cuando uno se detiene, uno descubre como la dimensión de la propia ignorancia, todo eso que uno no conoce. Yo soy muy cercana a la isla de Chiloé, en la puerta de la Patagonia chilena, y me han tocado largas temporadas estar allá, eh, y me acostumbré a mirar el canal de Chiloé es bien espectacular, y hay muchísima fauna, o sea, aparte de flora, digamos, evidentemente es el sur de Chile. Y la fauna marina es muy interesante y uno aprende, o yo aprendí de algún modo, de esa vida submarina, de empatía, de la importancia de lo colectivo, solo con mirar cómo se movían los patos, cómo cazaban los lobos marinos, cómo actuaban las gaviotas, cuándo llegaban las ballenas. eh, Fue todo un periodo muy bonito de observación y yo creo que son, bueno, son como, es lo que más recuerdo de mi vida en Chiloé. Fue todo lo que aprendí solamente por el hecho de mirar. Evidentemente, cuando uno mira, uno va y luego quiere, y tiene la oportunidad hoy día, porque hoy día eso es fascinante, tiene la oportunidad de buscarlo online, la enciclopedia del mundo abierta ahí, y saber qué es este mundo natural que se abre de pronto y que, del que yo no conocía casi nada. Entonces, les nombro esta triada, lectura, escucha y mirar, porque me parece que forman como un trío muy virtuoso que les va a permitir escribir muchas cosas, independiente de que uno, obviamente, uno es una persona única e irrepetible, lo que cada uno tenga que decir sobre cada cosa va a ser distinta a la otra, lo que cada uno lea en un libro va a ser totalmente distinto a lo que lea incluso tu pareja, incluso tu hijo, alguien muy cercano a ti, eh, porque uno es un individuo que ha tenido experiencias propias, que tienes una forma de percibir la realidad única. Y yo creo que en la medida que uno se conecta con ese ser único e irrepetible que somos todos nosotros, es imposible que no fluya la lectura. Después vienen otros problemitas que ahí yo les voy a dar como unas especies de tips, eh, pero, pero así, en principio, si uno aceptara que uno es una persona única y irrepetible, uno tendría algo que decirle al mundo, algo interesante, algo que aportar. Porque no va a haber otro tú que diga lo mismo que tú o que perciba la realidad de la misma manera. Entonces, ya de por sí, esta voz propia es interesante de escucharla. Decía Fabián Casas, un escritor argentino, que la voz propia se parecía mucho a una voz extraña. Y es muy verdadero, esa, o sea, me gusta mucho esa frase, porque realmente nosotros
nosotros nos conocemos hasta por ahí nomás, pues. Uno se conoce porque te dicen, oye, tú eres así, tú eres así. Ah, a ti te gusta saltar, a ti te gusta correr, te gusta nadar. No sé, tú haces o cocinas bien o en fin. Uno va conviviendo con el mundo y el mundo te va de alguna manera construyendo una especie de ego o tú construyes ese ego a partir de lo que el mundo te está diciendo. Pero sucede que uno no conoce, no te conoces enteramente, porque hay una voz que cuando se calla todo el mundo, hay una voz que aparece y que no siempre es simpática, a veces muy antipática, que dice, no te fue tan bien, ¿ah? Sabes que eso lo hace mejor fulanito de tal, o qué sé yo, no sé. De repente llevamos un juez dentro, de repente llevamos a alguien muy crítico, de repente llevamos a alguien que no se calla nunca, de repente, en fin. Entonces, cuando Fabián Casas decía esto de la voz extraña, decía, oye, nosotros cuando nos detenemos para escribir, de alguna manera nos vamos a encontrar con nosotros, vamos a empezar a soltar esta voz que interactúa con situaciones a la que le queremos poner una historia, y puede ser que no nos guste tanto, o puede ser que sí, que nos parezca lo más interesante. Entonces creo que ahí también hay un ejercicio muy bonito de reconocerse en esa escritura, reconocer esa unicidad, esa persona que somos. Así que también podríamos decir que esta triada lectura, escuchar y mirar es también un camino del ser. Van a caer algunas cosas, tal vez nos vamos a dar cuenta que somos muy repetitivos, que escribimos y repetimos, repetimos, o que tendemos a dar cháchara y nos subimos arriba a un cajón de tomate y nos encanta pontificar y decir, y todo lo que tenga que ver con la filosofía y con las teorías es mejor dejarla fuera de la escritura literaria. Son súper buenas para los ensayos, es súper bueno si vamos a ser filósofos, evidentemente, pero no tan bueno cuando uno va a contar una historia. Cuando uno va a contar una historia y se decide a decir algo y a contarlo, es mejor ir al grano, o sea, no irse por la... ¿Qué otra cosa? Antes de entrar a los tips, estamos con tiempo, así que me puedo explayar un poquito. Les quería contar algunos ejemplos porque también uno parte con muchas ideas. Uno dice, ay, ya voy a escribir sobre qué sé yo. Hay un tema. A mí generalmente la escritura sucede así. Hay un tema que empieza como a formarse como en murmullo y es como un pepe grillo, casi es como un poquito incómodo, como que estoy todo el tiempo dialogando con esa inquietud y es como de repente es una bocina, ay, fíjate en eso, qué sé yo. Entonces, hay un tema que empieza antes de que yo sepa que voy a escribir sobre eso. Ese tema empieza a dar vueltas, vueltas, vueltas y se empieza como el solo a alimentar del mundo exterior, de las conversaciones que escucho, de los sonidos que oigo, de los sonidos que recuerdo, de las conversaciones que alguna vez escuché, de las historias que también escuché, en fin, de lo que leí. Entonces empieza como a alimentarse y de pronto ya hay este corpus, ¿no? Y así me pasó con este libro, por eso les quería contar, Álbum Familiar, no sé si lo conocen, es de Seix Farral, es un libro que salió el 2016, 17, me parece. Entonces yo dije, voy a escribir la historia de una familia muy común y silvestre, una historia de una familia así como ni de héroes ni de villanos, una historia de unos personajes comunes y corrientes que viven en dictadura. Lo quería hacer porque mis hijos en ese momento se habían desclasificado unos archivos de prensa, se cumplían, me parece, los 40 años del golpe, y yo los obligué a ver todo esto porque a mí me parecía que era muy importante como parte de mi historia y como parte de la historia de ellos también. Y todo lo que yo le había temido, yo fui muy pequeña durante los primeros años de la dictadura, era una guagua, después una niñita muy chica. Obviamente no interactué con eso,
pero yo sí me acuerdo el miedo que yo le tenía a los militares y a Pinochet. Un miedo, pero que era como, no sé, un villano real, o sea, alguien que me podía comer la cabeza o no sé, cosas así horrorosas. Y cuando ellos se pusieron a ver todas estas imágenes que eran, fue un programa que dieron en el Canal 7 me acuerdo, Televisión Nacional, en entonces no sé si era el 7 o ahorita en Televisión Nacional, pero da igual. Y mis hijos, para sorpresa mía, se reían con Pinochet, lo encontraban lo más divertido que hay. Mamá se equivocó, mira cómo, cómo dijo eso, está hablando pura lecera. O sea, sentí que había una distancia tan enorme con mi vivencia y la vivencia de ellos que dije, esto no se puede olvidar. O sea, porque yo fui mamá muy joven, o sea, tampoco era que yo hubiese sido esperado, no sé, 30 años, 40 años para tener un hijo, ¿no? Entonces dije, no, puede ser que la distancia sea tan enorme con mis propios hijos. Entonces dije, voy a escribir una historia de una familia cualquiera, como vivimos todos los chilenos cualquiera, la dictadura. Y me propuse escribir esto, perdón, y entonces yo empecé a soltar imágenes como fotografía. Todo el libro está escrito así, como pequeños capitulitos que son pequeñas fotos, chispazos. Y de pronto apareció una niña. Y yo me quedé como, "Uf". Entonces por eso les hablo de la sorpresa y de dejarse llevar por la escritura. Después todos los problemas los arregla la edición. Lo que yo les decía, eso de preocuparse de leerse y de ver lo que no se entiende, etcétera. Cuando aparece esta niña, era con una potencia, era un personaje, una niñita chiquitita, 7, 8 años, revolviendo un puré, echándole harta mantequilla para que quedara bien sabroso, sola en su casa. Y como yo me había propuesto escribir muy intuitivamente lo que recordara, lo que saliera, lo que apareciera, lo que yo había escuchado, sin intelectualizar nada ni decir, ay, eso no pasó, ay, eso nunca no sé qué, eso no lo viví. No, yo simplemente escribía, yo me sentaba y hacía un ejercicio de la escritura libre, lo que se llama literalmente libre, sin que mi voz interior me dijera, ay, no, pero estás escribiendo puras cabezas de pescado. No, 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 no. Escribir lo que salía, lo que yo sentía, lo que recordaba, lo que fuera. Y aparece esta niñita, Jacinta, que es la protagonista de La Mujer de la Guarda, y cuando aparece una, dos, tres veces, a la tercera vez yo dije, no, esto no es álbum familiar, esto es otra historia. Y entonces yo siento que en eso tengan ustedes muy presente que a veces uno parte con una idea y uno tiene que rendirse frente a la historia. Y cuando uno es fiel a esa historia, se rinde ante ella y dice, ok, ya, yo ya puse todos los personajes, hice como un mapa, etcétera. Ya, ahora tengo que confiar que lo que estoy escribiendo va a llegar a puerto. Y llega, y llega. Les digo, esto, miren, yo se los doy firmado que llega y llega y llega y llega. No hay forma. También, otra cosa muy importante, este libro, que se ganó el Premio Municipal de Santiago, ustedes saben que es un premio literario que tiene 90 y tantos años en Chile, es muy prestigioso, o sea, para mí fue un gran honor y fue muy bonito que se lo ganara, porque fue una novela que se escribió hace, yo la escribí hace, no me acuerdo cuánto, y era eterna, era larguísima, muy larga, muy enredosa, partía de Adán y me daba vueltas enteras, y qué sé yo, y yo empezaba a leerla y me aburría, pero, o sea, cantidad. Era como que yo decía, no puedo creer esto, que yo haya tenido el tiempo de escribir todo esto. Y me haya tomado no sé cuánto. Escribir esa cantidad de palabras, letras y oraciones, qué horror. Entonces dije, no, esto no puede ser. Y empecé a cortar. Y eso es otro tip para que lo noten. O sea, no tengan miedo de cortar. Cuando ya llega el momento que uno escribió, se lanzó y escribió todo lo que podía. Eso queda escrito, pero no está escrito en piedra. Eso es un primer borrador. Eso es algo que puede para nosotros generarnos muchas conexiones emocionales, producirnos miles de relaciones en la memoria, en los recuerdos. O sea, puede tener un significado muy íntimo para nosotros y es, por lo tanto, súper valioso. Lo que yo hago, yo cuando corto, no es como cuando yo, porque mi abuela era costurera, entonces cuando costureábamos, lo que no servía se botaba, ¡cha!
retazo, retazo, retazo y después se hacían cosas con retazo. No, 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 no. Acá yo soy muy cuidadosa con los retazos, como Hemingway que tiraba las hojas así con cuidado para que cayeran volando, por ahí, las cosas que ya no servían, lo que se iba a botar. Yo lo que hago es que hago un archivo y le pongo sobras. Y entonces todo lo que voy cortando va cayendo a sobras. Porque si en esas palabras escritas hay imágenes, hay emociones, hay sensaciones, hay pensamientos. Eso puede servir para una escritura posterior. No está perdido. No es una inspiración que, no, eso no vale nada. No, eso no vale en esta historia particular. Este libro, miren por favor, Samurai, el porte que tiene. Tiene 120 páginas en un formato bastante pequeño, o sea, es un libro muy eh, abreviado. Y porque le impuse ese ejercicio, o sea, yo dije, esta no es la historia. Sí, estaba la historia dentro, pero estaba como en una especie de cascarón, o sea, si uno lo pone como en una especie de huevo, si quiere, estaba detrás del cascarón y había que sacarle el cascarón para descubrir qué tipo de animal era, o sea, qué es lo que yo había escrito, quién es, qué es la historia de Samurái. Y eso eh, hay que tener harto coraje, atrévanse, atrévanse a cortar todo, porque no hay como pecado peor que la incontinencia verbal y con esa incontinencia verbal aburrirse uno mismo leyendo. O sea, yo creo que lo primero que uno le puede pedir a la escritura es que uno esté muy entretenida. Y yo les digo, yo cada libro que escribo me entretengo montones. O sea, lo paso muy bien, son momentos de mucha alegría. Después vienen los momentos de trabajo y sudar, cuando me pongo en esta tarea de editar, cortar, que yo le llamo la poda, porque me gusta más que en vez de cortar sea una poda, porque las podas siempre son virtuosas. Yo no tengo manos verdes, yo cada vez que corto una planta la mato entera. Pero mi abuela podaba y era una cosa que el jardín, pero como que volvían a hacer de nuevo en una cosa preciosa. Entonces me gusta como esa imagen, que uno realmente al final, después de cortar, uno le da mucha vida a un texto. Y por último, yo sé que yo les dije que en esta lectura, escuchar, mirar, esta triada como virtuosa que les va a permitir conseguir como los temas sobre los que ustedes quieran escribir o qué sé yo, arriesgarse con algo. De pronto llegan como solicitudes externas desde fuera y me pasó con este libro, Canción de Recuerdos Inútiles. Es un libro que yo no hubiera escrito porque yo jamás me hubiera propuesto escribir de amor. O sea, creo que me puedo morir. Prefiero, no sé, que me entierren como aguja en los ojos antes de escribir de amor. O sea, pero habíamos escrito, este libro es con Francisco Javier Olea, que es la ilustración, y es un coautor porque hacemos un libro, o sea, hicimos un libro donde el texto y la imagen son tan relevantes unos y otros, ¿entiendes? Entonces, habíamos trabajado, yo había escrito y él había ilustrado un libro sobre duelo que se llama Cuando los peces se fueron volando, un libro muy bonito, muy triste, que se publicó rápidamente en Colombia, o sea, tuvo como un especie de como de revuelo. Y él me dijo, no, 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 yo el próximo libro, viendo que estaba como tan bien expectado el libro, me dijo, tenemos que escribir otro libro, me dice, Olea, y ojalá que sea un libro alegre. Ah, ya, pues le digo yo, pero como escuchando así como por de lado, por el lado. Digo. Y de repente me dice, no, ya sé, vamos a escribir de amor. Y yo, olea. Realmente lo que me pasa con el amor es lo siguiente, yo soy súper cursi cuando me enamoro, o sea, soy terrible cursi. Entonces, y encuentro que es atroz la lectura o la escritura cursi. Creo que poner la cursilería es como si ya uno es cursi, exponerse como cursi es un pecado, es casi como que debiera estar penado por ley, digo yo, o no, no sé. Bueno, el asunto es que le dije, no existe ni una posibilidad que yo escriba un libro de amor, o sea, no, 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 no.
Me dice, no, pero si yo creo en ti, yo creo en ti. Bueno, y en eso me voy a la Feria del Libro de Bogotá y vaya uno a saber por qué, porque uno ya va a las ferias, uno como escritor va, hace talleres, da charlas, la, pero todos los tiempos libres se dedica a recorrer pasillos y leer libros. Y eso es extremadamente motivacional para la escritura. Por eso les digo, la lectura, la principal en esta triada de escribir. Y yo leí muchos fragmentos, cosas, y vaya a ser por una cosa u otra, o que Olea me había hecho un hechizo, tipo de estos cosas vudú que me pinchó, no sé por qué. Yo iba con esta historia de amor metida. ¿Cómo escribir de amor? ¿Cómo escribir de amor? Entonces todos los libros que tomaba eran libros sobre amor. Yo decía, esto no lo haría yo, esto no lo haría, esto no lo haría, esto no lo haría, esto no lo haría, esto no lo haría. Bueno, 4 días de feria. El último día, al día siguiente, yo partía al aeropuerto muy temprano. El vuelo de Bogotá es como a las 5 de la mañana. O sea, no, uno llega a Chile a las 5 de la mañana, o sea que parte uno allá a las, qué sé yo, 12 de la noche. Más el cambio de hora, no sé, como que no iba a dormir. Entonces llegué al hotel y dije, voy a escribir. Pero no, 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 estoy mintiendo. Porque yo iba en el taxi y ya tenía una imagen metida. Y creo que eso es muy importante. Cuando uno tiene una imagen nítida, pero clarísima, que a mí lo primero que me pareció es el hombre de esta relación, el sujeto amado, porque hay una mujer que lo ama con locura y demencia. Em, Entonces me aparece este hombre medio gordito, con su pancita, con una bolsa plástica, con un chaleco como anudado aquí en los hombros, así como un poquito nerd, si uno quiere. En fin, el asunto es que era una imagen muy fuerte. Para mí él era el protagonista, claramente. Entonces dije, no, yo me voy a sentar y lo escribí en eso, que me fui, o sea, que estuve esperando el taxi, que hice la maleta, nada, esperando el taxi, después en el aeropuerto, y cuando me iba a subir al avión, le dije, Olea, te tengo tu libro. Y esto cómo salió, salió de la única manera que yo podía escribir de amor, es una tragedia cómica, o sea, ponerse en el lugar de lo ridículo. Pessoa siempre decía, el amor es ridículo y son ridículos todos los que aman. Y es verdad, uno hace cosas muy absurdas y muy ridículas porque uno está como en un estado de conciencia alterado, ha sido como prendado por otro. Uno no es uno mismo. Entonces me pareció muy interesante entrar en ese espacio de locura, que tiene algo como de delirio, porque uno además hace cosas arrojadas. Tú nunca fuiste la persona que iba a saltar un puente, pero lo saltas, porque la persona está al otro lado. Estoy poniendo obviamente una imagen que no ocurre porque nadie va a saltar un puente, porque nos quebraríamos en mil pedazos, pero es como un poco eso, uno se vuelve una persona arrojada, uno hace cosas que no haría habitualmente. Entonces, eso. Les comento esto porque de pronto también los temas pueden venir de afuera. Puede que alguien te diga, ay, esa historia, ¿por qué no la escribe? Y uno dice, ay, no, ¿cómo va a escribir esa historia? Y uno se resiste, pero de pronto ahí sí hay un tema. Entonces creo que les he dado como ejemplos que me pasaron muy concretos a mí misma, con libros que salieron sin que yo de algún modo los pensara, o en el caso de Samurai, un libro que tuve que podar con un cuidado japonés, porque así como quien hace, no sé, un bonsai, ¿me entienden? Una cosa muy delicada y preciosa, porque tenía un libro de 200 páginas y obviamente quedó en 120. Hubo que podar todo eso y dejarlo muy, muy, muy escueto y perfecto. Y creo que ahí entro en un espacio bonito, que es el que más me gusta, y es el de las palabras. O sea, creo que eh, en esta etapa de edición, cuando ya como que más o menos tengo clara la historia, he ido cortado, o sea, he ido podando lo que no se entendía, lo que quedó medio encriptado, o esos discursos que uno de repente está, yo soy muy en contra de la guerra, soy muy humanista, muy pacifista, en fin, todos los, no sé, sí, soy humanitaria, podríamos decir. Y todos estos valores a mí me identifican mucho y me sulfuran mucho también del mundo que estamos viviendo hoy día. No sé, de Gaza, Ucrania, bueno, lo que pasó con Irak, todos estos poderes como fácticos, en fin, no me hagan hablar porque ahí sí que perdemos el taller. Entonces, de pronto eso
entra en mi escritura y como que lo coapta, así como que toda esa furia, y creo que hay que tener como esas agallas, como les decía, de cortar, de podar, dejarlo en un archivo aparte, porque quizás uno pueda escribir una columna, quizás pueda mandar al diario ese reclamo, y creo que hace bastante falta, porque si ustedes se dan cuenta, en realidad la gente sale a la calle a protestar por muchas cosas, pero nadie pide arte. O sea, como que nadie dice, ay, por favor, denme más literatura para mi vida, o me gustaría que las bibliotecas estuvieran llenas de libros, o me encantaría que los niños pudieran gozar de muestras artísticas o de arte escénico. No, la gente no pide cultura, no pide arte. La gente pide otras cosas y en general cuando se acercan a uno, me ha pasado mucho, me preguntan por un libro como para las vacaciones, como que ojalá que no sea muy largo, que no sea poesía, porque qué lata la poesía, no la entiendo, y también que sea entretenido, pero que sea fácil de leer, porque no sé qué. Entonces, claro, son una serie de restricciones que al final tú dices no tienen nada que ver con lo que es escribir, con el impulso que está detrás de ese objeto, porque un libro es un objeto, cuando ya está construido y ya está publicado, es un objeto. Y ese objeto necesita a un ser humano al otro lado para establecer esa relación de a dos que les digo yo, porque el libro no se entiende sin un lector y yo creo que una escritura tampoco se entiende sin un lector. Entonces aquí vendría el último consejito que les voy a dar y es que creo que uno tiene que escribir, sí, lo que siente, sí, lo que le interesa, sí, eso que uno siente la necesidad de decir, pero uno tiene también que como darse cuenta que uno está donando algo eh, propio, personal, pero que tiene que hacerse eh, entender, ¿entienden? Porque, a ver, no quiero que salgan de acá convertidos como puercos capitalistas y digan, ah, no, lo que tengo que hacer es vender 300 libros para hacerme rico, pero no, lo que pasa es que uno cuando quiere eh, escribir es porque quiere decir algo. Y ese querer decir a mí me parece que es algo muy bonito y que es muy humano, porque la lectura y la escritura es parte del mismo hecho, que los seres humanos no estábamos frente a un fuego hace 200.000 años y nos contábamos historias. ¿Historias para qué? Para animarnos, porque se había muerto alguien, porque teníamos miedo en la oscuridad, no había luz eléctrica, estaba muy oscuro y la oscuridad realmente da miedo. Entonces son como todos misterios, o sea, y el misterio de la oscuridad yo creo que es algo que el ser humano no ha resuelto, por eso los niños nacen, los niños de hoy, que uno hace con un montón de habilidades técnicas para los celulares, qué sé yo, pero le siguen teniendo miedo a la oscuridad, se apaga la luz y qué miedo. ¿Y por qué? Porque es algo muy humano. Entonces creo que ese lugar, el de la fogata, el del fuego, ese lugar en donde nos contábamos historias, ese lugar que lo ocupaba en general los ancianos, como las personas más adultas, era un lugar de compañía, era un lugar donde se desarrollaban sentidos comunes, se desarrollaban, eh, digamos, un colectivo que es necesario para vivir. Y yo creo que eso es muy importante que ustedes lo tengan en claro y con esto empalmo con lo que les estaba diciendo. Un libro o algo, un manuscrito, lo que ustedes, está destinado a leerse, porque si no, no tiene sentido, está destinado a esa relación colectiva, está destinado a ese encuentro con el otro, a ese diferente a mí. A mí lo que más me gusta de mis libros es que son distintos a mí, que me cuentan algo que quizás yo no viví o no voy a vivir nunca. Entonces es una historia que me lleva a un espacio de pregunta y me dice, por eso, bueno, escribí el ensayo, un libro es una pregunta, porque para mí los libros son eso. No sé si una, pueden ser miles de preguntas, pero eso es lo bonito, que nos comunicamos. Entonces, ese último consejo como, o tip, uno escribe para ser leído y eso implica que uno haga el trabajo de ser amable con el lector. Entonces, cuando yo leo
en las múltiples leídas que hago sobre lo que estoy escribiendo, yo tengo que preguntarme, ¿se entiende lo que yo estoy diciendo? ¿Estoy diciendo lo que quiero decir? ¿Estoy contando lo que quiero contar? Y creo que eso es muy bonito y muy importante. Y me parece que sería todo. Sí, creo que era todo lo que está. Entonces tenemos 20 minutitos para preguntas. No sé si tienen. Somos un grupo chico, así que yo creo que... Bueno, Macarena ahí nos comentaba que Sí, sí tenía lo tu vi. libro y no sabía que eras la No autora. sabía si era Macarena, no supe si era Cuando los peces o si era el de Canción de Recuerdo. Es el que tenía ilustraciones, creo Sí, el que me comentó. de... Ay, el del poema, el de las El de los canciones. peces. Ah, el Sí. de Canción. Ah, sí, ese libro es muy simpático. Bueno, no sé, di tú. Qué atroz. No, Para mí ese libro fue como escrito por otra persona, por eso hablo como así como si fuera, no sé, de otro. no, yo no suelo leer poemas, la verdad, entonces igual me llamó la atención el formato y en primera instancia igual me tocó como agarrarle el ritmo porque suelo ser muy literal. Entonces como a lo largo del relato fue como, ya, ahí fui como entendiendo. Claro, porque tampoco hay varias historias ahí. Yo cada vez que voy a clubes de lectura o cosas, hay gente que lo interpreta de múltiples maneras. O sea, como relaciones que ya están como súper tóxicas, o otras que ya están medias como pasadas, o estos Ujú. amores platónicos, como que hay varias lecturas ahí. No, Claro. no, claro, no es algo tan literal como decís tú, no está expresado así, como que no es un uno a uno. Tú lees Mm. una cosa y entendiste eso, no. Mm. No, fue una sorpresa cuando mostraste el libro y yo me quedé así, ¡ah! Es la autora. Qué buena, Me genial, abrieron los ojos. maravilloso, me encanta, qué bueno. Bueno, aquí también nos comenta otra persona, Loyola, que está ahí con la cámara encendida también. Dice que se Ujú. siente muy privilegiado de estarte escuchando, Sara. Aileen Ay, tiene qué una amor. pregunta. ¿Y alguien Levanta tiene la una mano. duda? Loyola, Aileen levantó la Maca, mano. Fernanda, Tamara, Hola, Adelante. buenas Aileen. tardes. Ah, Aileen levantó la mano. Hola, ¿cómo estás? Hola. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Ay, perdón. Quería hacer un par de consultas, la verdad, respecto quizás a más técnicas. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo he intentado un par de veces escribir. De hecho, hace poco intenté escribir un cuento porque quería participar en un concurso. Y algo que siempre me ha complicado, por ejemplo, es cómo hacer que suene, por ejemplo, al escribir diálogos de forma natural. Porque yo la escuchaba a usted y me hacía sentido, por ejemplo, el tomar inspiración observando como el entorno, ¿no? Pero de Sí. repente me pasa que, claro, recuerdo esas situaciones, pero al momento de escribir me sale como muy expositivo el texto, así como, hola, ¿qué tal? Yo soy tanto, tanto, ¿y tú cómo has estado? Entonces es demasiado poco, Oye, me es muy encanta que me lo hayas robótico. dicho. Sí, está buenísima tu pregunta y te la agradezco demasiado, Aileen, porque me acabo de dar cuenta que en mis apuntes eso lo dejé de lado por el entusiasmo de otras cosas, y es que en el fondo uno, eh, a ver, es súper, tal vez le va a sonar brutal lo que les voy a decir, pero no es brutal, es súper cierto. Yo no sé por qué en los colegios, porque yo voy a muchos colegios, a tercero y cuarto medio, sobre todo porque tengo novelas como más juveniles adultos, eh, le enseñan a los jóvenes a escribir muy complicado, todo tiene que ser muy serio, hay como una sacralización de la escritura, entonces pues, como que si uno va a escribir, uno se va a poner en un lugar muy especial, y las cosas van a ser muy difíciles. Y finalmente eso resulta en una voz que no es nuestra voz. Y en la escritura tiene que ver con, no tiene que ver con dominación. Tú no estás dominando el lenguaje. La escritura tiene que ver con seducción. Tú lo que estás haciendo es
invitar a otro a que te escuche. Y para escuchar, el otro tiene que tener como señales de que esto es muy interesante y no se lo puede perder. Entonces, si tú estás como en una cosa, en una estructura como seria, ah, acá entonces buenas tardes, no sé qué, obviamente la persona ya la perdiste en el primer párrafo. No, yo idealmente te diría, trata de ejercitar con tu voz extraña, como decía Fabián Casa. Trata de reproducir esa voz, escúchala. Haz un ejercicio de escucharla y muy intuitivo, así, mañana o hoy día en la noche, o te pones y escribes lo que está saliendo, tal como lo dices, o ya un diálogo que escuchaste en la oficina, o cómo fuiste a comprar el pan, cómo lo pediste, cómo te sentías, cómo mirarte un poco, o ver interactuar a dos personas que están, no sé, discutiendo por algo, qué sé yo. Siento que eso, por eso les digo que yo hablo del arte de escuchar y mirar, porque realmente si uno entra ahí, uno sabe cómo uno suena. O sea, yo creo que ninguno de los que estamos acá no sabe cómo sonamos. Yo puedo hablar, yo he hecho clases en la universidad, pero yo no hablo seriamente. Yo sigo sonando como una persona común y silvestre, latinoamericana, latina total, chilena, por cierto. Entonces, no puedo ponerme otros zapatos, porque o si no, mi escritura va a ser forzada. Eh, lo que yo escriba va a resultar raro para otras personas o va a resultar algo muy estirado. Entonces, es muy bueno lo que tú planteas porque yo siento que de algún modo, es parte de nuestra educación, de la educación que recibimos. Yo lo veo en los chiquillos, por eso te digo, lo he visto mucho. He dado muchos talleres a jóvenes, uno en la Biblioteca Municipal de Santiago hace poco, y lo que más cuesta es que ellos hablen escriban como hablan, que ahí está toda la gracia, porque tienen humor, porque son divertidos, porque después uno edita, y entonces tú sacas, qué sé yo, cosas que no se entienden, o si hablan muy coa o muy, no sé, en un lenguaje demasiado coloquial, obviamente eso se puede ir puliendo, pero el impulso tiene que ser muy apegado a como tú hablas comúnmente, porque esa es la historia que tú estás contando. Es una historia que sucedió y mientras más natural se escuche, se lea, eh, más fácil va a ser como tomarla, o sea, enganchar al lector, porque es más única. Es lo que pasa como con, no sé si leyeron ustedes un libro que se llama Panza de burro. Bueno, es que las españolas están ahora, las más jovencitas, están escribiendo que me gustan mucho, están escribiendo como se escribían los pueblos, porque España está lleno de pueblos, igual que toda Latinoamérica, somos colonizados permanentemente por España nuevamente, o sea, seguimos siendo. Y uno se da cuenta que los pueblos, o sea, hablar en Chile no es lo mismo hablar en la cordillera que hablar en el mar. No es lo mismo ser de Chiloé que ser de Santiago. O sea, tú tienes un acento, tienes una cadencia, cómo dejas caer las palabras. Es muy distinta. Y eso, si tú logras reproducirlo, luego después, en la edición, como les digo, ahí se edita, pero si tú lo reproduces en el momento de la escritura, ya tienes algo logrado, es que no te digo el 50, yo creo que el 80%. Entonces es muy interesante lo que tú señalaste porque sí es un problema muy común en nuestro país y lo he visto mucho en los talleres, en los colegios, como cierta solemnidad, como si uno para escribir se tuviera que vestir como de frac, no sé, una cosa rara así. Yo quería preguntar algo, no supe cómo levantar la mano, se me olvidó. ¿Cómo estás? Disculpa, mira, no me veo nada. No sé si me veo o Ay, no no me sé, veo. ¿quién eres? No, Tamara, Tamara. Tamara pero sí, No, pero Tamara, no te ves, pero no importa, po. Ay, Ahora sí te ves. sí. ay, estoy como en la oscuridad, No pero importa. Ya, ¿y? ya, siento. ¿Cómo estás? Un gusto Bien. conocerte, qué bacán poder conversar contigo y también preguntarte varias cosas. Yo soy periodista de profesión,
trabajo en un medio de comunicación acá en Antofagasta ¿Ya? y, y finalmente yo no me siento escritora ni nada, pero en el fondo escribo todos los días. Obvio. Ya, Yo es también soy mi, periodista. sí, Partí pues, por sí, ahí. sí, Me por eso. encanta. Sí. Y yo hago harta crónica narrativa, reportaje. Entonces, muchas veces yo hago ejercicios porque me gusta lo narrativo. Entonces, hago algunos ejercicios de creación, ya sea, no sé, le he cambiado finales a cuentos, o de repente me pongo como, por ejemplo, con algunas palabras, me pongo a escribir. El año pasado postulé a la Antofagasta de 100 palabras, igual. Y lo que me ha servido mucho, y quería preguntarte también, ¿cuál es, cómo lo haces tú también? De repente, no sé, vas pasando en la calle, te parece una situación graciosa o a algo que te llama o tú decís como, ah, mira, qué entretenido. Y yo pesco el celular y lo escribo. Garabateo, escribo palabras de repente y todo, y eso me ha servido. Pero siento que aún quizás me faltan algunos ejercicios quizás para poder hacer y motivar la creatividad también. Mm. Entonces, quería preguntarte en ese sentido, ¿qué es lo que se puede hacer para, o algunos ejercicios, si tiene algo que nos pudiese quizás entregar y así nosotros también ir entrenando un poco la cabeza, las palabras, etcétera? Eso, un Bueno, gusto yo conocerte. feliz le daría un taller literario, pero un taller literario requiere más sesiones. Creo que hay muchos ejercicios que son es muy fácil digamos, ensayar algo. Sobre todo yo cuando hago talleres ensayo mucho la escritura intuitiva, que me parece muy importante que uno se conecte con eso, con una voz muy original o primitiva que está ahí, y salen cosas muy interesantes. Pero creo que, y vuelvo a la triada, si tú lees, tú vas a tener ejercicios por miles, por ejemplo, si vas a una biblioteca y te pones a leer las entradas o pies forzados, por ejemplo. Las entradas de algunos textos son muy lindas, son muy locas algunas, muy originales o son no sé, son imágenes poéticas, en fin, yo creo que hay una multiplicidad de comienzos que muchas veces nos lleva como a, a- a espacios como interesantes o que no nos hemos planteado. Te recomendaría sí hacer el ejercicio con escritores como clásicos, o sea, ir a los comienzos de, no sé, bueno, por ejemplo, del Maestro y Margarita de Bulgakov o de Dostoyevsky, como ese tipo de novelas, ¿me entiendes? Como, eh, no sé, Flaubert, Madame Bovary, ¿me entiendes? Como ir a los clásicos y ver estas entradas. Eh, Kafka tiene cosas maravillosas, tiene un libro que es ay, ¿cómo se llama? Cuadernos en octavo, me parece que se llama. Sí, Cuadernos en octavo, que son sus diarios. Y ahí hay múltiples como que son como entradas, son pensamientos. Él ya sabe que se va a morir, está escupiendo sangre hace bastante tiempo. Le dice a su novia que no se va a casar con ella y se va a la montaña. Se muere 6 meses después, de hecho. Entonces escribe este cuaderno como que sabe que no va a llegar a una novela, no va a llegar a un cuento, ya no va a llegar a nada, ya está desahuciado. Pero escribe estos como diarios, aforismos, comienzos de novela, fragmentos, imágenes, no sé cómo, pero le pone cuadernos en octavo. Eh, y creo que ahí tienes muchos materiales de escritura, o sea, solo si tomas ese inicio crear un cuento con eso. Me acuerdo de uno, por ejemplo, que decía que una persona, un señor, o Juan Pérez, o no sé, Pedrito, recibió por única herencia un gato y llegó a ser príncipe, ponte tú, una cosa así. Era como de esas cosas absurdas. Entonces siento que si te planteas como con esos
esos personajes que fueron grandes escritores y que nos dejaron novelas tan especiales y un tipo de escritura tan especial. Bueno, Bolaño también, encuentro, sí, cualquier cantidad. Ahí hay material de sobra para un taller completo. Bolaño a mí me dan unas ganas de escribir cada vez que lo leo, es horrible. Es como que me da una envidia. Encuentro que no hay nada mejor que tener una envidia y ganas de asesinar a ese escritor porque lo hizo mejor que uno. Oh, que encuentro que eso es lo máximo. También es bueno, hoy día, hoy por hoy yo leo malos libros y también lo encuentro bueno. O sea, hoy día me sirve todo. Porque cuando son malos me doy cuenta que fallan. Y digo, oh, esta cuestión está fallando, no, no. Esto está muy estirado, esto no sé qué. Entonces también es interesante porque uno dice, ya, esto no tengo que hacerlo. Entonces creo que hacer una lectura como crítica es un buen taller literario. El mejor de todos, por cierto. Muchas gracias. Gracias a ti. Fernanda y Macarena, ¿quieren preguntar algo? Bueno, Hola, Macarena habló del libro, pero no supe si tenía alguna hola, duda. ¿Hola? ¿se escucha? Sí. Sí, Ah, ya. Y yo en realidad no sé si quiero hacer como una pregunta, sino más bien quizá un comentario, Ujú. como de estas barreras que hay, sobre todo en la literatura, sobre todo para jóvenes. Bueno, yo soy muy joven, tengo 17 años, estoy en cuarto medio. Y entonces siempre en este tipo como de espacios suelo ser la más pequeña, entonces como que igual me cohíbo bastante, la verdad. ¿Por qué? Y Estamos más que esperando estas voces, es lo que necesitamos en Chile. Tenemos que tener nuevo Boilaño, ya Bolaño ya fue. Y los genios se presentan en generaciones intercaladas, así que le toca a tu generación. Y es que lo que pasa es que, no sé, a mí no me ha pasado que como que uno me limito de bastante, sobre todo Ya, porque ahora al menos como la literatura que hay en mi generación, por lo menos, no es una literatura con la que yo me siento identificada y que me guste, que generalmente ya. suele ser esta como romántica juvenil, que yo Ujú, diría como que me aburre, no, para nada sería algo como que yo me sentaría a leer. ujú. Entonces, y más allá de eso, también es como que siento que se cierra un estigma como de lo que se debe hacer, en el caso, por ejemplo, de la gente que quiere dedicarse a eso para vender porque está como mucho más industrializado. Y también Sí. sobre todo porque al ser muy joven es como que uno piensa y dice como, ¿pero qué tengo yo para decir? Es como igual también las miradas que se tienen con respecto a eso, en el sentido de Pero que, Baudelaire escribió toda su obra hasta los 25. Te lo dejo planteado. Su obra más importante y es un tremendo poeta. Entonces, yo creo que la edad es bien relativa. Es relativa para todo, pero sobre todo para escribir o para el arte. Porque realmente qué tienes que decir depende de tu experiencia, po. Depende de lo que te ha tocado vivir y cómo lo has vivido y cómo lo has mirado. ¿Qué preguntas te han salido de ahí, de esa experiencia? Entonces yo creo que a ver, si hay un campo en donde la juventud es bienvenida, es en el arte, porque no tiene edad. O sea, no sé, como que es una cosa que quizás tú podrías decir, sí, para ser, no sé, arquitecto, me imagino que tienes que tener cierto oficio. No sé si yo se lo daría a un muchacho de 17 años porque capaz que se me caiga el techo encima, ¿me entiendes? O sea, no sé. O un maestro de construcción, o sea, necesitas oficio. Hay cosas que requieren oficio. La escritura y en las artes también son un oficio muy importante, pero la mirada y la experiencia es algo muy personal. Entonces eso puede ser donado o puede ser recibido muy tempranamente. No tiene como... No, yo la edad encuentro que no aplica como prejuicio y me da mucha pena que lo sientas así, porque creo que hemos fallado como sociedad, el no darle voz a eso. Ah, bueno, tiene que ver con la educación como está planteada, porque yo creo que efectivamente la educación es muy movilizadora, pero como no, la educación artística está tan mal prestigiada, porque efectivamente no hace rico a nadie, no se valora y sabemos poco. Y entonces volvemos como de cartón muchas cosas, ¿te fijas? Y la verdad que aquí lo que más necesitamos
son voces propias, son experiencias propias, son formas de mirar, de escuchar, de percibir. Y eso yo no estoy tan segura que te lo dé necesariamente una cierta vejez. Sí te lo puede dar el oficio para expresarte mejor, y eso, claro, tendrías que aplicarte a escribir diariamente, etcétera. Pero la sensibilidad es muy personal, entonces yo creo que eso no tiene como una edad específica. Desde esta edad puedes ser escritora, no. Yo creo que eso es algo, no sé quién habrá cometido ese equívoco, pero eso no está bien, porque yo creo que sí se puede ser muy artista, y de hecho yo creo que los niños, bueno, lo decía siempre la Gabriela Mistral, los niños son muy poetas. Y ella dijo en, en un, es un ensayo que se llama Colofón con cara de excusa, por favor, léanse. Entonces ella dice que ella le da mucha pena haber fracasado en la lengua infantil, en la literatura infantil, en no haber sido capaz de reproducir ese lenguaje. ¿Por qué? Porque los niños son poetas por sí mismos, porque cuando tú recibes una lengua, es cierto, se te da a granel, ¿no es cierto? Tú recibes tu lengua, tú no tienes ni que pensarlo, si tú naciste en el castellano, tú recibes el castellano y se te da en total dimensiones, con colores, con música, con esto, con el otro. Luego vas a tener el problema de adquirir otra lengua cuando ya seas más grande, pero cuando tú naces en una lengua y esa lengua se te ofrece. Pero ¿cómo se te ofrece? Llena de tropiezos. Entonces tú haces como, o sea, los niños hacen como si trabajaran en greda o plasticina. Empiezan a ensayar y ensayan definiciones y dicen cosas que no son y de repente nombran una cosa y no, es que les gusta esa palabra y nombran como un objeto que no tiene que ver. Y de los grandes descubrimientos que uno hace de repente cuando empieza a leer es reunir una palabra con un objeto y uno dice, ¡ah! Esa palabra es eso, el mar. Yo me acuerdo del mar me acuerdo, no sé por qué, quedó como grabado. Y yo de repente supe que MAR era esa inmensidad azul que yo veía al frente. ¿Me entiendes? Entonces, eh, creo que previo a eso, todo es poesía, todo es inventar, es jugar, es mezclar. Entonces yo creo que uno debiera tener un poco ese arrojo de decir, oye, uno parte en esto como un ser absolutamente único. Lo que hace la sociedad es irte como moldeando, hace algo muy adaptativo porque tú no podrías ser un salvaje, no sé, que se decide que come con la mano o que saca las cosas de la calle, no tengo idea, obviamente. Lo que hace es adaptarte a una sociedad y que tú puedas convivir en colectivo, que está bien, todos tenemos que hacerlo. Pero en cuanto al arte, creo que no, creo que lo más interesante es conservar como ese impulso de sentir que tú puedes nombrar las cosas como tú quieras y que tú puedes tener ese poder, ese superpoder, digamos.